Hola, bienvenidos a Entre Semana, donde vemos temas relevantes a la luz de la palabra de Dios. Iniciamos una nueva serie explorando las dinámicas de un matrimonio ante los hijos. Pero no es una serie exclusiva para casados, sino para todos, ya que explora qué brota de nuestro corazón ante la posibilidad de tener hijos. Esta serie se trata de cómo los hijos afectan la relación matrimonial. Frente al descenso marcado de la tasa de natalidad, es necesario explorar cuál es el enfoque que tenemos sobre los hijos. ¿Bendición o foco de conflicto? Así que acompáñanos en el inicio de esta nueva serie, aquí en Entre Semana. Bienvenidos a Entre Semana, ya después de una serie tan densa como la del Espíritu Santo. Queremos tener una conversación con ustedes. Ajá. Y lo basamos bueno, el título lo sacamos de un episodio, un programa de televisión, Casados con Hijos. Casados con Hijos. No tiene nada que ver con el programa. Por favor, si esto te genera cierta expectativa de que vamos a hacer un análisis de los episodios. No. Bueno, está la serie gringa, ¿no? Sí. En Chile se hizo una adaptación, en Argentina se hizo otra y tuvo cierta... Bueno, y acá en México también. Sí, ¿no? Creo que hubo otra también, hubo bastantes adaptaciones, al menos en Latinoamérica. Pero no vamos a hablar de la serie. No. Solamente tomamos el nombre. Nos sirvió el título porque queremos hablar acerca de el tema de hijos. Sí. Yo creo que todos los episodios relacionales va a terminar haciendo como un compendio de la vida amorosa y relacional de la persona, porque ya tenemos el de relaciones de amistad, líneas borrosas, después hicimos Está complicado, después hicimos cruzando el umbral. Ajá, correcto. Después hicimos el de vaciando la aljaba. Ajá, que era específicamente hablamos acerca de crianza de hijos. Hoy no vamos a hablar de crianza de hijos. Esta serie va a ser una serie corta. Va a ser acerca de el impacto de los hijos en la relación matrimonial. Sí. Son dos padres haciendo catarsis. Vamos a hacer media hora de quejarnos. Claro. y quizás tú dices, bueno, yo soy soltero, esta serie no la escucho. No, por favor. Porque vamos a hablar aún de cuántas veces los solteros, sin tener novio aún o novia, sin estar casados, piensan y se proyectan en cuanto a la paternidad y la maternidad y dicen, yo jamás voy a tener hijos. Algo hay de eso. Vamos a hablar, ese no es el episodio de hoy, pero entonces esta serie es para todos, solteros, casados, abuelos, porque tiene que ver con el impacto en tu vida. Si no estás casado, el impacto en tu vida personal, y si estás casado, en tu vida y por ende en tu matrimonio. Uh-huh. O quizás estás de novio y es el tema que no se toca porque él quiere o ella quiere y el otro no. Correcto. Tener hijos. Sí. Entonces, bueno, vamos a hablar acerca de todo eso y más. Pero hoy queremos, de modo de introducción, hablar acerca de la pregunta: ¿los hijos son una bendición, la bendi, o son un foco de conflicto? Sí. Este título lo postuló mi buen amigo Alex Tarasiuk con otro nombre. No sé si era bendición o no me acuerdo qué frase habías dicho. Para que sepan, esto es parte de algo que hicimos para nuestra iglesia en una reunión de matrimonios y dijimos, hey, esto da para una plática más larga. Sí. ¿No? Pero decíamos, ¿no? Es obvio que son una bendición. Listo, se acabó. Sí, ya. Los hijos son una bendición. Claro, y Salmo 127, ¿no? Herencia de Jehová son los hijos. Y, sí. Tengo una gran herencia de Dios, pero no los quiero ver. Estoy cansado, ¿no? Bueno, y hay veces donde esa narrativa, lo cual, ojo, o sea, yo también sostengo que los hijos son una bendición. Cuando hablamos acerca de vaciando la aljaba, era como que los hijos son... Bueno, y esa frase viene también de Proverbios. Ajá. Donde dice como saetas en las manos del valiente, así son los hijos. Salmo 127. Salmo 127, sí, cierto. De la herencia de Jehová después. Es correcto. Y creo que hay aparte de un montón de diferentes metáforas, o sea, los hijos son una manera de poder extender tu alcance. Uh-huh. O sea, es una manera de poder... lanzarte hacia el futuro por medio de tus hijos. Entonces, o sea, eso no está en juego. Sí. Pero los hijos sí tienen un impacto que no se puede negar. Sí. Y hay veces, y hay etapas en particular, donde el impacto
por lo menos hacia la relación con tu pareja, el impacto es negativo. Sí. Y eso no eso no quita la bendición. Exacto. Pero requiere que uno lo pueda asumir. Por eso el foco es en uno como persona, no en el hijo. O sea, la llegada o no, o aún la proyección. Dicen, he escuchado a algunos que sirven en ministerios infantiles que el mejor método anticonceptivo es servir en un ministerio infantil. Después de algunos meses, los jóvenes dicen, no quiero en mi vida tener hijos. Entonces ahí te das cuenta que sí hay un impacto cuando uno tiene interacción con niños o los que ya son más grandes y sirven en un ministerio con adolescentes. Si así van a crecer mis hijos, entonces, claro que son una bendición. Eso, como tú dijiste muy bien, eso es un absoluto. Sí. ¿No? Herencia de Jehová son los hijos. Proverbios capítulo 10 creo que es cuando dice la bendición de Jehová es la que enriquece, ¿no? Sí. El problema es que dice, trae riquezas que no vienen acompañadas de tristezas. Entonces, bueno, o sea, pero creo que es importante. A lo mejor lo vamos a hablar un poco más adelante, pero hay veces donde uno piensa, bueno, ya vamos a tener hijos, ya tenemos uno en camino, o ya nació y está siendo difícil, pero no puedo quejarme. Claro. No. Exacto. Porque son una bendición y punto. No me puedo, exacto. Y no, ojo. Sí, vamos a hablar de eso más adelante. Sí, es una bendición, pero es trabajo también. Exacto. Y por eso el título de foco de conflicto quizás parte por una definición de lo que es foco de conflicto. Y quiero leer algo que tenemos aquí en nuestras notas, porque sí tenemos notas, por favor. A veces. A veces. Cuando ya vean que cuando podamos tener video, ¿ok? Se van a dar cuenta que usamos notas, ¿ok? Al menos la computadora abierta queda bien. Nadie nos ve, pero tenemos nuestras portátiles personales abiertos. Un foco de conflicto, como definición, dice, es un punto o situación donde surgen tensiones, disputas o desacuerdos entre diferentes partes. Puede referirse a conflictos en distintos contextos como social, político, laboral, personal. Pero fíjate, es un punto o situación donde surge tensión, disputa o desacuerdo. O sea, mira, yo lo veo desde una perspectiva, la otra persona lo ve desde otra, y eso genera tensión. Eso genera una cierta incomodidad que a veces no queremos lidiar, y por esa razón son muchos matrimonios sin hijos o solteros que ya antes de como que van por la vida con un cartel, yo no voy a tener hijos. Ajá. O sea, ¿qué pasó? Algo pasó ahí. Sí. Bueno, creo que este concepto de foco de conflicto ayuda a entender que, claro, surge cierta tensión, a lo mejor hasta solo, pensando en el que es soltero, dice, yo no me pongo de acuerdo con nadie, pero aún contigo mismo hay una tensión. Sí, no. Oh, pero es que sí. O sea, genera un impacto. Claro, pero si uno se pone a pensar, cualquier cosa importante en la vida va a generar conflicto. O sea, incluso en cuanto a naciones, ¿no? Las constituciones, o sea, sí. No hay mayor conflicto que tratando de ver y esta ley y esto va a ser parte de la constitución y etcétera, etcétera. Entonces, o sea, cada cosa importante trae consigo un cierto punto de conflicto, y los hijos no son la excepción. El problema es que muchas veces es incómodo porque va revelando aquellas cosas que, o sea, el lado por el cual yo tiraba. Entonces, como tengo que adaptarme, tengo que negociar, tengo que, o sea, ya no soy yo simplemente que hago lo que a mí se me da la gana, sino que tengo que coordinar con mi pareja. Después hay dinámicas con el hijo que pues me tengo que ajustar a eso. Entonces, ¿son un foco de conflicto? Sí. ¿Son una bendición? Sí. También. Pero hablemos acerca de ese foco de conflicto. O sea, el problema... A ver, ¿cómo lo digo? Si decidimos desde el comienzo no tener hijos, entonces ¿no vamos a tener conflicto? O sea, ¿eliminamos el foco? Exactamente. No, porque el problema, creo que ahí va. Cuando hablamos de hijos y el impacto en tu vida y si estás en pareja, en tu noviazgo o en tu relación matrimonial, creo que el foco de conflicto no es el problema. El foco de conflicto lo que hace es exponer los problemas profundos, tuyos, ¿no? O sea, ok, no tengamos hijos. ¿Se eliminó el problema o se eliminó el foco de conflicto en sí?
se eliminó a lo mejor lo que está exponiendo el problema en el corazón. Y quizás después va a haber otro escenario con otra situación que no tiene que ver con hijos y se va a exponer otra vez miedos, temores, va a haber desacuerdo y a lo mejor, claro, ¿qué vas a ir? Por la vida eliminando todos los potenciales focos de conflicto, te quedas sin relación. Sí. O te vuelves una isla, o no tienes amigos, o te casas con alguien que te va a decir siempre sí y punto. Sí, y bueno, si podríamos ajustar la metáfora, podríamos decir también, los hijos son imanes de conflictos. Exacto. O sea, esa es siempre estuvieron, pero el hijo, por ser una parte tan integral a la vida a la vida de esta nueva familia, digamos, va juntando un montón de conflictos que quizás sería algo disperso. Exacto. Cada cual en su área, pero el hijo como que lo reúne todo. Lo reúne y lo potencia. Entonces dice, siempre estamos peleando. Sí, pero siempre estamos peleando acerca de cosas de que tarde o temprano iba a ser un tema. Y algo que decíamos, estoy recordando lo que hablábamos esa vez en la reunión y decíamos que los hijos, en el sentido de si vamos a tener, si no vamos a tener, si ya están, de cómo vamos a criarlos, de qué les vamos a, cómo los vamos a corregir, qué vamos a decirles que son principios. O sea, si te das cuenta, es un sinfín. Lo que está haciendo al final es exponer las cosas de nuestro corazón. Claro. Y creo que por ahí va. Creo que la metáfora que usaste, y podríamos seguir con eso, pero es como siempre estuvieron ahí, en el fondo. Sí. Mucho metal en este fondo. Pero claro, vino este imán súper mega poderoso llamado hijos, y lo único que hizo fue sacar a la superficie cosas que estaban ahí y que quizás hubiese salido en tu vida o en tu relación de pareja, como tú dijiste, así, mira, un tema económico, sí, por, qué sé yo, por un crédito de un auto. Después, un desacuerdo en cuanto a horarios. Sí, pero sí, porque tenemos cierta edad. Pero, ¿cómo haces para que todas esas cosas, que a lo mejor son focos de tensión en una pareja normal, aparezcan todas al mismo tiempo? Claro. Bueno, por ejemplo, donde yo he escuchado, que es un tema que siempre anda dando vuelta en la relación afectiva, la relación de matrimonios, es el tema de la religión. O sea, cuáles son tus creencias. Y muchas veces queda en la teoría la parte de, bueno, él no es creyente así como yo, ella la verdad no es cristiana así como tal, pero le interesan muchísimo las cosas de Dios, me acompaña a la iglesia, etcétera, etcétera. Y bueno, es una buena persona. Después está esa línea cansada de, sí, ¿no? Bueno, pero yo he conocido ateos que son mucho mejores que los cristianos, ¿no? Y así... Quizás si fuera solamente o sea, cada persona como un individuo autónomo, viviendo su vida en pareja, a lo mejor no habría tanta oportunidad para un conflicto, para que salte. El momento que tienes hijos es el momento donde tú ahora estás encargado de inculcarle a ese hijo los valores más profundos que tú tienes. Y ahí es donde... Y si los valores más profundos no son compartidos con tu pareja, va a haber conflicto. Bueno, y qué bueno que lo mencionas. Sí, bueno, perdón, solamente para decir que desafortunadamente esas cosas uno se da cuenta después de que se casa, después de que están los hijos, y es como que, oh no me había dado cuenta que esto era tan importante. No somos tan viejos, pero tenemos algunos años sirviendo al Señor en iglesia y viajando. Y esto es más común porque mientras están de novios y hay esas ciertas diferencias, no va a pasar nada. Primeros años de casados, no va a pasar nada. Pero cuando llegó el hijo, cuando ya se volvió algo real, concreto, ¡pum! Sí. Bueno, pero no lo había... Sí, pero es que no pensamos que iba a ser tan grande el impacto. ¿Cómo que no? O sea, por eso, otra vez, los hijos exponen de manera
pero así salen a la superficie cosas que yo creo que ni siquiera sabíamos que existían ahí. Y antes de explorar algunas dinámicas propias del corazón, porque dijimos, bueno, ¿qué hay detrás de esto, esta tensión, este foco de conflicto? A lo mejor es un debraye, pero por eso me encanta este espacio que tenemos, porque es nuestro momento de divagar. Espacio seguro, Marcelo. Gracias. Siento que necesitamos, ¿cómo lo puedo decir? Vivimos, voy a ir más largo, vivimos hace años atrás una época donde hablar de salud mental era estás loco, ¿no? Y se estigmatizó ir al psicólogo, se estigmatizó pedir ayuda en cuanto a salud mental porque no quería que me tildaran de loco. Creo que esa etapa ya pasó. Quizás en algunas iglesias medias retrógradas todavía está esa discusión estéril, ¿no? De cómo se compatibilizan. La psicología no te predica el evangelio, simplemente te está ayudando a gestionar algo, nada más. Bueno, ¿a dónde voy? Acabas de ofender a mucha gente. Está bien, ¿no? Pues lo digo con amor. O sea, lo que me refiero es, no vamos a avanzar nunca si seguimos clavados ahí, ¿no? Sí. Pero bueno, perdonen. Fue sin mala. Era mi paso seguro, me dijo mi amigo. No, sí, es seguro, solo que sepa que no es seguro para otros. Ok, hago la aclaración. No estoy hablando de que la psicología es igual al evangelio. Entiendo. Y todas esas cosas. O sea, el punto es de que si tú piensas que estar deprimido, estás en pecado, pues te metes en un saco, metes en un mismo saco a David, a Jesús, a Elías, al apóstol Pablo. Entonces, o sea... Pero buena y necesaria aclaración. Vuelvo. Pero creo que hoy vivimos en una sociedad donde se ha hecho abuso del diagnóstico en salud mental, del autodiagnóstico, donde me meto, vi un video en TikTok y me di cuenta que tengo ¿cómo se llama? Un trastorno de ansiedad social, porque es que me da mucha pena estar con gente que no conozco. Supéralo, o sea, trabaja en eso. ¿A dónde voy con esto? Siento que necesitamos volver a un punto de equilibrio donde cierto grado de ansiedad es natural. Es esperable. Imagínate vivir la vida sin ningún tipo de miedo. No tengo miedo a nada. ¿Sabes qué? Me tiro del techo y vamos a volar. O sea, cierto miedo normal te evita peligros. Imagínate ir por la vida. No, pero Dios dice que no temerá. No me refiero al... No sé si me explico a dónde voy. Sí, entonces, sí. Siento que a veces en este tema... Perdón, el otro día estaba hablando con alguien acerca de toxoplasmosis. ¿Has escuchado? Es un parásito. Parásito del que salen los heces de gatos. De los gatos. Por eso, los que tienen más de 2 gatos siempre están medios locos. Muchas veces es porque tienen toxoplasmosis en su cerebro. Y lo que hace es que quita... Bueno, uno de las ventajas de ese parásito con los gatos es que después los ratones, cuando ellos lo tienen, pierden el miedo. Entonces pierden el miedo al gato. Entonces puede comer al ratoncito. No sé si fue plan de Dios o qué, pero se dio así. El problema es que los seres humanos también les puede dar toxoplasmosis y también afecta su miedo, su apetito por el riesgo incrementa. Wow. Entonces... Sí. O sea, lo digo para decir, falta de miedo es una enfermedad. Claro, o sea, ¿a dónde voy? Es que, ¿sabes qué? Pensando en conversaciones que hemos tenido, ¿no? Con chicos a lo mejor solteros que dicen, oye, ¿y cómo vas? Mira, la verdad, estoy orando para ponerme de novio, pero ¿sabes qué me pone me da tanto miedo? Es que lo que sigue va a ser matrimonio y tengo un pánico a la paternidad. Me da mucho miedo. Yo digo, pero yo vivo con miedo hace 20 y tantos años. O sea, a eso me refiero de cierta normalización, ¿entiendes? O sea, no podemos esperar que no hayan ciertos miedos naturales, ciertas preocupaciones naturales, esperadas. Entonces, ante la posibilidad de entrar en una etapa que incluye el hecho, porque puede que a lo mejor por más que quieran no tengan hijos, que incluya el hecho de tener hijos y que eso te genere cierto temor, pues está bien. ¿Qué esperabas? ¿No? Bueno, pensemos en algunos conflictos o cosas potenciales algunas cosas que se revelan, ¿no? O sea, sí, exacto. Lo que el hijo trae a colación
porque, como dijimos, son como imanes que van juntando y concentrando cosas que ya están. Yo creo que una de las cosas que más expone, porque como un hijo es un proyecto de los dos, incluso es un proyecto que no se disuelve con el matrimonio. Wow. Porque hay gente que dice, rásquela ahí. Mira, nos casamos, no funcionó, nos divorciamos y ya no le vuelvo a ver en mi vida. Ok. ¿Lo sigo? Pero introduce un hijo a eso. Ya no es, o sea, ni siquiera de manera legal, una cosa donde te puedes deshacer de el papá o la mamá del hijo. Vamos a profundizar eso próximo episodio, porque creo que eso es uno de los grandes temores. Ok, y si el matrimonio no resulta y tenemos hijos, voy a estar, o sea, ¿entiendes? Es todo un tema. Hemos acompañado a parejas donde lamentablemente el fracaso de su relación matrimonial, y hemos visto que el impacto es muy distinto con hijos o sin hijos. Pero muchos... hay que dejarlo ahí en el tintero para el próximo episodio, porque creo que hay algo para rascar más profundo ahí. Sí, ¿no? sí, totalmente. Pero lo menciono para decir, es un vínculo que requiere un trabajo en equipo. Exacto. Y es un vínculo, yo diría, más fuerte que el mismo matrimonio. Porque si no hay sentido de equipo en el matrimonio, pues se disuelve el matrimonio y ya, pues cada quien por su lado. Pero si hay un hijo, el sentido de equipo siempre va a tener... O sea, incluso, aunque sea solamente para ponerse de acuerdo los veranos cuando va con papá o cuando mamá va a ir a recogerle. O sea, ahora, tiene que trabajar en equipo. Qué loco. O sea, dirías que quizás la primera problemática que se expone es esta, ¿no? El hecho de... Se expone la falta o la ausencia de sentido de equipo. Ahora, pensando el ejemplo que diste recién... Ok, se terminó el matrimonio. Si definimos matrimonio como sentido de equipo, lo hicimos en la serie de Peras y Manzanas, ¿no? Vino el divorcio, nadie se casa para divorciarse, llegó lamentablemente esa situación. Y si hay hijos, a fuerza tienen que seguir siendo equipo, ya no siendo equipo. O sea, es súper loco. Escuchándote digo, claro, ya dejaron de ser equipo en el sentido legal y en el sentido de la convivencia, pero necesitan seguir siendo equipo de, bueno, cuándo te toca, cuándo no. Es toda una complejidad. Y después con segundo matrimonio, no, ahora hacemos equipo los 3 o hacemos equipo los 4. Exacto. Es como que, qué complicado. Pero bueno, la verdad es de que lo que trae el hijo es justamente expone, si no hay, expone las grietas. Sí. Y ahora sí hablando acerca del matrimonio, ¿no? El tema del divorcio es un caso extremo, pero ¿cuántas veces dentro del matrimonio o sea, era como que él iba por su lado, yo iba por mi lado, él trabajaba, yo trabajaba, nos encontrábamos en las noches. A veces éramos buenos roomies. Sí, como que el conflicto mayor era quién iba a lavar los trastes y los platos para los argentinos. Si era pizza en la noche o empanadas o tacos. Sí, y era como que hasta ahí. Pero ahora llegó la Bendy y tenemos que ver cómo va a ser esto, cómo va a ser lo otro. Quiero comprar esta marca de pañal. ¿Quién va a cuidar al niño? Se levantó a las 3, a las 4, a las 5. O sea, ¿cómo nos coordinamos? ¿Cómo trabajamos? Entonces, las grietas que quizás la decisión de si vamos por pizza o tacos podría aguantar, ya no aguantan el peso de un hijo. El problema no es el hijo. Sino la falta de sentido de equipo. El problema es la falta de sentido de equipo. Ahora, qué loco, lo hemos hablado y no quiero ser redundante, pero cuando uno va al relato de Génesis, es lo primero que se pierde. ¿No? O sea, con Steve lo hemos hablado mucho, ¿no? Para los que no saben, es uno de nuestros mentores clave para cambio profundo. Y lo primero que se pierde en Edén es ese sentido de equipo. O sea, está ese deslinde de responsabilidad que a veces se ha usado en predicaciones, ¿sí? Le echan la culpa a uno, pero detrás de eso está eso. Hasta antes del pecado había un sentido de equipo. A ambos les fue dado el mandato de ir y sojuzgar la tierra, la encomienda de Génesis 1 de Dios diciendo ustedes van a ser mis representantes, fue dado a ambos. Y aquí se rompe. Y creo que, claro, como nadie nace en Edén,
de alguna manera, y pienso en los que no tienen, a los que son solteros. Partamos de los que son solteros. Creo que no entres en una relación de noviazgo si no estás dispuesto a entender que vas a caminar, sabiendo que noviazgo es ese famoso puente, si no estás dispuesto a subirte a este puente que tiene como meta del otro lado ser un sentido de equipo al 100%. Ajá. En el noviazgo no lo son, porque no están casados, pero empiezan a caminar hacia allá. Entonces, si en tu noviazgo, si estás de novio, no son capaces de tener estas conversaciones respecto a, hey, ¿cómo vamos a hacer equipo en esto, en esto, en esto? ¿Y cómo vamos a hacer equipo si llegan hijos? No, mejor no tengamos. Sí, porque no nos podemos poner de acuerdo. Mira, la verdad es que aunque sean los perrijos, o sea, tenemos que estar hasta ahí con la posibilidad de ser tanto o sea, que sea tanto ese sentido de equipo que pueda soportar los hijos. El próximo episodio vamos a hablar acerca de diferentes etapas. La primera va a ser casados sin hijos. Pero creo que el sentido de equipo debería ser tal, con o sin hijos, que podría aguantar el proyecto de un hijo. Exacto. No podría saber. ¿Lo puedes decir otra vez para repostear esa? A propósito de repostear, síganos entre semana_podcast. Agradecemos. Ya tenemos nuestro primer Patreon, o nuestra primera persona que dijo: quiero apoyar vuestro ministerio. Así es que gracias. Si Dios lo ha puesto en tu corazón, y si no lo ha puesto, oramos para que Él lo ponga. Es más, vamos a hacer una oración. Si te ha sido útil, si lo has usado en tu iglesia como una herramienta, bueno, y no lo estamos haciendo porque con esto queremos irnos de viaje por el mundo. Es para poder tener mejores recursos. Correcto. Para poder llegar a tener video, que es lo que estamos queriendo poder hacer, y seguir generando más recursos. Sí. O sea, sigue todavía en carpeta el proyecto de libro. Del libro. Ahí veremos. Ahí está. Y sobre la serie, precisamente, que hablamos de líneas borrosas y todo eso. Pero para eso se necesita recursos. Entonces, era el aviso de utilidad pública. Muy bien. Cerrando paréntesis. Seamos equipos con ustedes. Okay, gracias. No, pero es que muy bueno. ¿Lo puedes volver a repetir lo que dijiste? Ahora me olvidé. Dije Espérate que así te grabo y lo publicamos. El sentido de equipo debe ser tal de que podría aguantar el proyecto de un hijo. Sí, o sea, aunque no haya hijo. O sea, tiene que ser tan robusto el sentido de equipo que puede soportar cualquier proyecto, correcto, incluido la llegada de los hijos. La llegada de un hijo. Sí. Súper. Entonces, en ese sentido, no tiene, o sea, si vas a rescatar algo hoy, rescata esto. No tiene la culpa el niño. Exacto. ¿No? Eso fue también una película, ¿no? ¿Qué culpa tiene el niño? Puede ser. El punto es, como que pensamos de que el problema son los hijos. Son los hijos, de que ellos son un problema, de que son... O sea, ojo, sí son un foco de conflictos, son un imán de conflictos, pero también son una bendición, pero también es difícil. Pero entonces, o sea, hay un montón de cosas en conjunto. Sí. Y por eso hay veces donde creo que es la peor decisión de alguien. Es decir, tenemos tantos problemas, ya sé lo que vamos a hacer. Vamos a tener un hijo. Eso nos va... Y ojo, no... Eso es más común de lo que creen, por favor. Pero rasquemos ahí, porque... rasquemos. Tú dices rasquemos. Sí, yo digo. Nosotros los millennials decimos, hagamos doble clic. Ok, doble clic. Yo como soy de la era premilenial... ¿Tú eres... ¿Qué eres? ¿Eres generación X? X. Sí. El punto es, ¿por qué parece que eso va a ayudar? Porque en la mente de quién pasó eso. Como cuando hablamos de mitos. O sea, el mito no vino de la nada. No. O sea, ¿por qué es que una persona diría, yo sé cómo resolver nuestros conflictos, vamos a tener un hijo? ¿Sabes? Yo tengo mi teoría. Ajá. Yo creo que es porque te obliga a trabajar en tu sentido de equipo. Sí. Pero uno podría ignorarlo sin hijos o sin un proyecto así. El hijo es lo que como más pone estrés sobre el sentido de equipo, es la prueba del sentido de equipo. Entonces la gente piensa que ahí es donde el sentido de equipo se construye. No. Es donde el sentido de equipo se expone.
Y ha pasado, si quieres café, hay para compartir. Muchas gracias. Okay. Si hay un sentido robusto, o sea, si la solución es no tenemos sentido de equipo y tengamos un hijo, hemos visto de todas las resultados de eso. Es una ruleta rusa, sí, ¿no? Desde, ¿sabes qué? Fueron orillados, por usar una expresión, a ponerse de acuerdo y resultó. Sí. Ahora, no somos expertos, no tenemos estadísticas, pero de manera así empírica te diría que en el menos de los casos. En otros termina siendo peor, o en otros es, ok, no fue suficiente uno, vendrá el otro. Ajá, ¿no? sí. Y creo que hay algo de repente también en eso, pensando en esto de sentido de equipo. Te obliga, pero por otro lado, con la llegada de un hijo, se tapa la ausencia de sentido de equipo. ¿En qué sentido? Oh. Es un debraye otra vez. Mira, ¿a dónde voy? O sea, puede tener el efecto contrario. Claro, pero lo tapa, no lo soluciona. Y tarde o temprano, cuando explota peor. ¿Por qué? Porque llegó el hijo. Entonces, de alguna manera, mamá, papá tienen la excusa perfecta para, no, estás cansado, estás cansada, estás trabajando más, estás haciendo reposo. Entonces, cosas que generalmente era por convivencia, surgían, ahora no. Son 9 meses. Después, no, mira, hay que dar de amamantar y está en una etapa. O sea, no sé si es una etapa de tantos cambios que es como que los padres se enfocan tanto en los hijos que ¿cómo se llama? El hijo se vuelve el centro del universo. Ajá. Entonces, ellos pasan a un segundo plano y al pasar a un segundo plano también pasan esos desacuerdos. ¿Entiendes? O sea, como que el hijo da la razón o la narrativa de la falta de sentido de equipo. Claro. O sea, uno entraría desde afuera de, yo veo que ustedes no tienen ningún sentido de equipo. ¿Y cómo vamos a tener sentido de equipo si tenemos este niño que siempre no nos permite hablar, ella está siempre cansada, exacto, él está trabajando más? Entonces, ¿entiendes? Entonces, como que, ok, de alguna manera cubre, ¿entiendes? Vamos a pensarlo de esta manera. ¿Cuál es la prueba de tu conocimiento si estás tomando una clase? Pues el examen. Entonces, nadie dice, yo sé cómo aprender, pongamos el examen. Como que no. El examen puede orillarte a estudiar, lo cual a muchos le pasa. Claro. Si no hubiese examen, no estudiaría. Pero no significa que el examen va a ser de manera automática, aquella cosa que te va a traer el conocimiento. Que te va a traer el aprendizaje. Exacto. Ahora, el examen puede ser también la excusa para decir, ¿ves? Por eso yo no estudio. ¿Por qué? Porque tuve un examen, saqué el profesor 40. Me lo corrigió mal. Ajá. Fue malo. O qué sé yo, no, es que no me sube el agua al tanque. Claro. Es que yo soy muy malo para los exámenes, entonces ya no voy a estudiar. Claro, exacto. Entonces, como te da ya una métrica, como ya te pone un número, entonces ahí es donde puedo construir la narrativa. Lo mismo con los hijos, en el sentido de que como te prueba el sentido de equipo y no hay, uno puede decir, a ver, hay un... Bueno, no importa. Me acuerdo de una frase en la economía que es, antes de esto, por lo tanto, por esto. Por esto. Es en latín. Ajá, algo así. Ego propter hoc. Bueno, no importa. El punto es, esa falacia sucede mucho con los hijos. Sí. Como se expuso mi falta de sentido de equipo a causa del hijo, la falta de sentido de equipo es por el hijo. Es por el hijo. Ajá. Y no. Es una falacia. No, es una falacia. Entonces, sí. Avancemos a la segunda falacia, ¿no? Hay un segundo elemento que es expuesto. Uno tiene que ver con este sentido de equipo y otro tiene que ver con una cuestión de... ¿cómo le podemos llamar? Salud emocional o de espiritualidad emocional, emocionalmente sana o enferma. Ajá. Eso es lo que se va a exponer. ¿Cómo es tu espiritualidad emocional? Citando Escasero, puede ser sana como puede ser enferma. ¿Por qué razón pensamos esto? Lo he compartido más de alguna vez. Se lo escuché a Gerardo Ferace, ese concepto. Y él decía, hablando a matrimonios y a familias, hablaba de las dinámicas que estaban pasando. Él es un pastor en Córdoba, en Argentina, y él decía, saludos a Gerardo. No nos escucha, pero saludos a él también. Muy bueno sus predicaciones, recomendadas. Y él dice, vayamos a la primera familia.
no tenían todo lo que tenemos nosotros de miles y miles de años de maldad. Y la primera familia conoció de manera intensa las emociones más profundas del alma, ¿no? Y él cita tres, por los tres hijos, y él dice el dolor, la vergüenza, la desilusión y la alegría. Decía Abel. Uh-huh. Abel decía fue el hijo del dolor. Imagínate la primer mamá tener que enterrar a su hijo. O sea, las emociones a las cuales fue expuesta Eva de tener que enterrar a su propio hijo sin tener años y miles de años de maldad normalizada, ajá, como nos pasa a nosotros en nuestro amado y triste México, donde diariamente más de 80 personas mueren por tema de violencia. Y es como que, sí, pero me ofendo más por el... Se normaliza. Se normaliza, ¿no? Me ofendo más porque... La normalidad de Eva era, no, sí, yo cuando fui creada, claro, o sea, pues el mundo estaba perfecto. Y la ahora, verdad todo era mucho mejor antes de los hijos. O sea, antes de llegada de... Y Gerardo hablaba del hijo del dolor, después hablaba del hijo de la desilusión y la vergüenza. O sea, saber que el asesino de tu hijo es tu otro hijo. Sí. ¿No? ¿Cómo haces para mirarlo? ¿Cómo haces para...? Solo que ahí los trapos sucios se lavan en casa no aplica, porque el casa... Claro, era por lo no había otra casa. Entonces todo era público. Paréntesis, tendríamos algún día que hacer una serie sobre Génesis. Interpretaciones... Déjame recuperar lo del Espíritu Santo, por favor. Y después habla del hijo de la alegría en cuanto a Set, que volvió a dar esa nueva esperanza, ¿no? Y creo que sí, hay algo de que los hijos se exponen de manera así dramática, muy, ¿cómo lo podría decir? Muy, quizás hasta que uno ni siquiera conoce. Nunca había experimentado esto, hablando con padres primerizos y recordando cómo fue al menos en mi caso, en nuestro caso con Cindy, la llegada de Marce. ¿Qué es esto? O sea, era como... que no sabes cómo procesar lo que estás sintiendo. Porque sí, es una alegría, pero al mismo tiempo hay temor, hay miedo. ¿Y cómo le vamos a hacer? Personalmente, imagínate, criado solo con hombres, y nuestro primer hijo es una mujer. Era como, bueno, ¿y qué voy a hacer? O sea, ¿cómo se hace jugar con una nena? ¿Qué es? Entonces, creo que como no sabemos lidiar con nuestras emociones, no lo digo de manera que todos, pero creo que es una generalidad. Hemos ignorado, creo que el libro de Escasero que hemos hablado tanto, fue un abrir los ojos a una realidad de que no podemos desligar nuestra espiritualidad de nuestra parte emocional, y por eso él habla de una espiritualidad emocionalmente sana o enferma. Sí. Entonces, creo que hay algo en cuanto a los hijos que así como se expone la grieta de la falta de sentido de equipo, creo que los hijos exponen no estamos hablando de todos, expone esa quizás falta de madurez emocional, claro, de ese miedo que a lo mejor siempre estuvo ahí, se vuelve exponencial al pensar en hijos o lo que sea. O por otro lado, también puede dar una esperanza falsa de poder redimir cosas de tu pasado a través de tus hijos. Yo en la universidad leí una obra que se llama, en español se conoce como El Zoo de Cristal, de Tennessee Williams. Ajá. Y era impresionante porque se trata de dos hijos y la mamá que trataba de vivir su vida a través de la hija. Entonces la niña consigue un novio y es casi como que si ella estuviera de novia con el muchacho. Entonces como que le invita a la casa, ella se viste más bonita. O sea, como que trata de redimir... ¿Está basada en hechos reales? Vi muchos rostros. Okay. El tema es de que hay veces donde las cosas que no viviste en tu pasado, que quedaron sin resolver... Puede existir el engaño de que la resolución llegará no en Cristo,
¿no? O sea, el asunto pendiente lo vas a resolver a través de tus hijos. Entonces, papá nunca me dejó ser doctor porque teníamos que ir al campo a trabajar, entonces yo tengo ese sueño frustrado. Hijo, tú vas a ser doctor. Hay una, diríamos, hay una especie de proyección emocional, pensando hablaste de asuntos pendientes, pero quizás enfocado en emociones, sí. hay una proyección emocional. Las cosas que yo no pude experimentar, las proyecto y de alguna manera, y ahí empieza la manipulación, Sí, totalmente. Existe ese engaño. Y entonces yo creo que el hijo también es el imán de todas esas cosas no resueltas. Entonces uno puede proyectar su enojo, todas las cosas negativas sobre el hijo. Entonces es curioso. O sea, los problemas que tuviste con tus padres son las cosas que vas a proyectar con tus hijos. Y después también, o sea, puede existir esa idea de que, bueno, ya listo, no va a suceder conmigo, entonces voy a hacer un reset y voy a hacer todas las cosas, o mis hijos van a ser quienes me van a redimir. Pero ahí es una muestra de tu inmadurez emocional. Pero sigamos en esa misma línea. Ok, todos mis sueños frustrados, las cosas que no pude lograr, los anhelos, que a lo mejor pueden llegar a ser cosas positivas, pero proyectadas desde tus miedos y desde tus frustraciones, son puestas en los hombros de los hijos. Ajá. Y los padres somos, porque lo soy, especialistas en cómo manipular para que terminen haciendo eso. Y cuando no lo hacen, o sea, ya está mal colocar ese peso y eso lo único que muestra es tu falta de madurez emocional. Pero como sabes que no lo van a hacer exactamente como tú, viene ahora un segundo conflicto, también emocional. O sea, te terminas enojando, desilusionando, frustrando, porque este es un bueno para nada. Todo lo que invertí en ti para que lograras. Y era como, pero si yo no lo quería. Entonces, se termina poner esos sueños frustrados en los hombros de los hijos, ya es un primer paso distorsionado y en dirección a un fracaso, pero cuando se mantiene, como no se va, porque eso es al 100%, como no se va a dar exactamente lo que tú esperas, se termina generando un impacto doble, o mayor aún, porque es como, y peor, ¿no? Y creo que esto de emociones es, mucho para rascar ahí. Pero ahí está la pregunta. ¿El problema fue el hijo? O sea, ¿cómo serías en cuanto a tus sueños frustrados si no hubiera llegado el hijo? Pues seguirías ahí con esa frustración, con una cosa que resolver. El problema es que el hijo crea el engaño de que ahí es donde va a ser la solución. Pero el problema siempre estuvo. Sí. Entonces, por eso, el hijo revela el problema que ya estuvo desde antes. Exacto. Entonces, pero como te orilla, ahí es donde da miedo. Porque yo puedo vivir con eso quizás ahí debajo del tapete por muchos años. Y puedo ir tocando o manejándolo a mi manera. Pero como el hijo tiene esa manera de concentrar todos esos problemas y revelarlo, entonces ahora es que lo tengo que tratar. Exacto. Y es curioso. No lo recomiendo como tengan un hijo para madurar, pero no conozco cosa que impulsa o te orilla más a la madurez que un hijo. Bueno, ahí está. La llegada de un hijo te empuja de manera inevitable a un proceso de maduración. Sí. Entonces empieza a madurar antes para que ese orillar no sea tan intenso. Exacto. No sea, es como que te dicen, mira, ya está, aquí está el Ferrari, te tienes que manejar. Yo ni siquiera sé manejar. Menos vas a poder manejar un auto que tiene una potencia que es un descontrol. Entonces, anticipa
Porque lo que creo que no se vale es la deshonestidad de decir, no, yo prefiero ir por la vida. Hay muchos problemas económicos para no tener hijos. Vamos a hablar de eso en el próximo episodio. Ajá, no quiero sí. quemar el próximo. Pero a eso, o sea, creo que Correcto. estas son las cosas que tenemos que hablar para todos. Sí. ¿No? Seas papá, no seas papá, estés casado, estés soltero. Estas son cosas que tienen que ver con uno. Sí. ¿No? El hecho del sentido de equipo, el tema emocional. Y no sé si quieres agregar algo más mira, con esos sí, dos. si quieres algo tuiteable. El hijo es el examen de madurez que se rinde todos los días. Gracias. Espérate que te voy a grabar. Y sí. No, pero, o sea, pensando en esa metáfora del hijo como examen, es lo que te orilla a estudiar, y cuando lo rindes te das cuenta dónde estás parado. Exacto. Solo que esto no es un examen final y después de eso ya nunca más. Lo rindes todos los días. Todos los días. Y la gracia es de que tienes una hoja nueva todos los días. Uh-huh. Entonces tienes la oportunidad de decir, hijo, perdón, la regué. ¿Sabes qué? Papá sigue trabajando en su enojo. No tuvo que haber dicho eso. Bueno, mañana es otro día. Pero ya sabes dónde estás parado. Sí. Ya te das cuenta las cosas que tú tienes que resolver en tu propio corazón, tu propia mente. Recordé una frase que decíamos en casa, lo aplicamos para nuestros hijos y obviamente para nosotros también. Mañana es un nuevo día para hacer las cosas bien. Ajá. Y era como, ok, ya sea que papá metió la pata, mamá metió la pata o los hijos, era no nos clavemos aquí como, listo, descalificación final total, mañana es un nuevo día para hacer las cosas bien. No sé si resultó o no resultó, pero al menos me acordé de la frase ahora. Ok. Bueno, entonces hablamos acerca de que los hijos van revelando falta de sentido de equipo, uh-huh. van revelando también las emociones más intensas, Uh-huh. ¿no? ¿Cuál es la tercera cosa? Hay un concepto que lo leí en un libro y lo uní con otro. Y ese fue Wow. o sea, Alquimia de libros. Más o menos. Sí, literal. Creo que se lo leía a Paul David Tripp, que él decía de la autonomía de un nuevo ser. O sea, tener un hijo, experimentar la paternidad, la maternidad, es ver un nuevo ser que, claro, estuvo 9 meses. Una de las cosas, de los grandes miedos que se exponen y en la mamá, es como, mientras estuvo 9 meses, estaba seguro, era cansado, no podía dormir, pero ahora que salió, es como, uy, ya que vuelva un rato, porque ahora no sé cómo. Claro, ya hay una autonomía de un nuevo ser. Ya es. Sí. Siempre fue un nuevo ser, pero adentro. Sí. Ahora está afuera. Sí. Y este concepto. Entraron 2 a la clínica y salieron 3. Claro. Ups. Me acordé de esto, porque el concepto de Génesis 5, y aquí es donde me quiero permitir no sé si está bien, si está mal, pero la reflexión teológica, y de ahí cito a nuestro teólogo favorito, Michael Heiser, que en paz descanse. Génesis 5, cuando dice Dios creó al ser humano, lo hizo semejanza de Dios, ¿no? Los creó hombre y mujer, los bendijo. Cuando fueron creados, fueron llamados seres humanos. Leo Génesis 5 en la Nueva Versión Internacional. Cuando Adán llegó a la edad de 130 años, tuvo un hijo a su semejanza e imagen y lo llamó Set. Ahora, ahí hay un cambio en la narrativa de Génesis, libro teológico por excelencia. Por excelencia, que no podemos saltar. O sea, por alguna razón el autor vuelve a repetir lo de Génesis 1. O sea, cuando Dios creó al ser humano, quiero avisarte algo, lo creó así, ¿no? Lo hizo a imagen y semejanza de él. Ahora, cuando Adán tiene a Set, él tuvo un hijo a su propia imagen y semejanza. Y aquí es donde me acordé de Michael Heiser, porque Heiser explica, y esto de imagen y semejanza es súper amplio, no pretendemos ahora acotarlo, pero él habla de 2 elementos. Uh-huh. Habla de representantes de, eso significa imagen, ¿no? O sea, las personas, el ser humano como creación de Dios lleva la imagen, o fue creado imagen para ser representante de. O sea, traslada eso ahora a Adán con Set. Y por otro lado, es que él dice, y eso tiene que ver con concilio divino, y lo hablamos en un momento, es que le da una característica esencial, que es la capacidad de decisión. Uh-huh. Dios crea al ser humano y lo crea con algo que es
una capacidad de tomar decisiones autónomas. Claro. ¿No? Y tiene que ver con concilio divino, seres espirituales, lo hablamos ahí, si quieren pegarse ahí un retorno al mundo sobrenatural de la Biblia. Ahora, Adán tiene un hijo y nace a imagen y semejanza de él. Ajá. Apliquemos estos dos principios. O sea, de alguna manera, los hijos son una representación de los padres. Uh-huh. Ahí hay genes, hay características hereditarias. Y lo segundo es que también toman decisiones. Uh-huh. Porque hay una autonomía de un nuevo ser. Un bebé en la panza de la mamá es un ser humano, pero no es autónomo. Uh-huh. ¿No? Pero ahora es un ser autónomo y claro, empieza en un 100% de dependencia de mamá y papá, pero a medida que avanza el tiempo va necesitando menos a papá y mamá. Sí. Y eso creo es una de las cosas que mucho frena a personas, matrimonios que no tienen hijos o aún solteros cuando se proyectan y hablamos, bueno, pero si son una bendición, ¿por qué son un foco de conflicto? Porque estás teniendo la oportunidad de ser parte de traer un nuevo ser humano a la tierra. Ajá. Que tiene una autonomía. Sí. Y eso da pavor. Apenas puedo conmigo. Claro. Y ahora un ser humano que va a tomar decisiones, pero que depende, pero que no depende. ¿Y cuántos padres van por la vida culpándose por las decisiones de sus hijos? Uh-huh. ¿Cuántos padres son indiferentes a las decisiones de sus hijos? Pero hay un impacto ahí. Sí, y da pavor porque tú no eres dueño de. Tú eres mayordomo. Pensando en el mismo de Braille, de Génesis. En Génesis 4 hay algo interesante, lo leí. No hay ninguna traducción al español que lo muestre así, pero hay un contraste interesante en el nacimiento de Caín y el nacimiento de Set. Y tiene que ver con sus nombres. Sí. En Génesis 4, versículo 1, dice, el hombre estoy leyendo de Nueva Versión Internacional, dice, el hombre tuvo relaciones sexuales con Eva, su mujer, y ella quedó embarazada y dio a luz a Caín. Uh-huh. Y aquí en la nota de la NBI dice, en hebreo, Caín suena como el verbo que significa llegar a tener o adquirir. Uh-huh. O sea, sí. Como que he tenido. Sí. Entonces, he creado. Bueno, ella dice, con la ayuda del Señor he tenido un varón. Eso de la ayuda del Señor, no sé, creo que fue Heiser, no sé quién lo explicó, pero en hebreo, con la ayuda del Señor, en realidad es delante del Señor. Entonces, eso se puede tomar de dos formas. Uno, se puede tomar así como se tradujo, con la ayuda de, porque es delante de, pero también como que en la faz de. Sí. Como que frente, o sea, mira Dios, yo he creado un hijo. Tengo las notas de NetBible. Ah, muy bien. Dice, aquí hay otro juego de sonidos, paronomasia, sobre un nombre. El sonido del verbo kaniti, he creado, refleja el sonido del nombre Caín, en hebreo, Cayin, y le da significado. Y se usa una forma verbal que es el cal perfecto. Y hay dos verbos homónimos con esta grafía. Dice, uno significa obtener, adquirir, y el otro significa crear. Ajá. Entonces es como que este último, dice NetBible, encaja muy bien en el contexto. Es como que Eva está diciendo, he creado un hombre. Ajá. Sí. Brillante. Yo lo hice. Claro. Y después de toda la desgracia, al final de capítulo 4, ajá, dice, Adán volvió a tener relaciones sexuales con su mujer y ella tuvo un hijo al que llamó Set. Ahora, si Caín significa he tenido, he adquirido, yo lo creé, ¿qué significa Set? Set significa concedido. Concedido. Me fue dado. Uh-huh. Dice, porque dijo, Dios me ha concedido otro descendiente en lugar de Abel, al que mató Caín. Entonces, es como que entre estos dos hijos, Eva se da cuenta, los hijos no son míos. Yo no los creo, yo no soy dueño, ni puedo dirigir sus decisiones, sí, ni puedo hacer las cosas por ellos. No son un mini reflejo mío. Sí. Dios me lo da, yo soy mayordomo, yo los puedo criar, pero así como vi con Caín, las cosas no siempre van de acuerdo a lo que yo quiero. Y eso nos da pavor. Por eso
terminan siendo un foco de conflicto. Dijimos definición de foco de conflicto, punto, situación donde surgen tensiones. No es el conflicto en sí, no son un problema, pero exponen esas cosas, exponen ese, como tú dijiste, el tema de sentido de equipo, el tema emocional y este concepto de autonomía de un nuevo ser. He escuchado mucho esta frase, en algún momento también lo dije, es una tontería, ¿no? Si pudiéramos tomar decisiones por nuestros hijos, lo haríamos, ¿no? Sí. Con el deseo de que no se equivoquen. Pero hay algo teológico súper profundo detrás. Ni Dios hizo eso, ¿entiendes? Sí. O sea, y yo sé que esto es este concepto de teodicea y cómo puede convivir un Dios bueno con un mundo donde hay caos y tiene que ver a veces con el tema del mal. El tema es que Dios decidió crear al hombre con esa capacidad de tomar decisiones. Al crearlo de esa manera, incluye esta posibilidad de caos, ¿no? Por eso viene, me gusta como lo explica el video de Bible Project del libro de Job, ¿no? Es parte de la ecuación, el caos. Estaba ahí. No se había expresado de manera activa hasta que Adán y Eva tomaron una decisión en una dirección contraria a lo que Dios les había dicho. Pero era parte de las posibilidades por la forma en que Dios quiso crear al ser humano. Entonces, fíjate, si Dios, que es toda sabiduría, decidió crear así al ser humano, ¿por qué razón yo quiero criar a mis hijos de una manera diferente? Ajá. ¿No? Y es como que, wow, volver a Génesis, y es decir, necesitamos esa transición de Eva, de Caín a Set. El tema es que a Eva le costó un hijo. La idea es que no sea tan doloroso. Sí. Esa transición de reconocer que los hijos son eso, son concedidos, nosotros no hemos creado nada. Por lo tanto, tenemos que actuar en coherencia al respecto. Y vamos a hablar de eso en los próximos episodios porque se da esa transición. Pero por ahora lo que queríamos poner sobre la mesa es que los hijos, ya sea la ausencia o la presencia, tenerlos o no tenerlos, sea que estés casado o soltero, lo único que hace es exponer esas grietas que tú decías del corazón, ¿no? Y que en el fondo de esas grietas hay mucho metal acumulado y piensas que ni siquiera existe, pero la llegada del hijo o aún solo pensar en la posibilidad de, trae a la superficie cual imán, expone esas cosas, y creo que esta va a ser una excelente invitación para tener conversaciones honestas, profundas, mirando al corazón, ¿no? Sí, por eso la preparación de traer un nuevo hijo al mundo tiene que ver con esa preparación en tu propia mente y corazón, ni siquiera pensando en dinámicas de hijo, ¿no? O sea, porque uno piensa, bueno, queremos tener un hijo, entonces ya vamos a poner a leer todos los libros acerca de crianza de hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Y está bien, está perfecto, pero, o sea, como el niño tiene la capacidad de juntar todos los problemas, es empezar a trabajar en tu propia mente, tu corazón, esos asuntos pendientes, esa inmadurez emocional, ese sentido de equipo con tu pareja. O sea, eso es lo que va a ser la mayor diferencia. Sí. Así que, bueno, vamos a seguir explorando esto a la medida que vamos yendo a través de estas próximas semanas. Vamos a hablar acerca de las diferentes etapas en las que los hijos traen cierto o exponen ciertos conflictos. Y sí, ahí. Muy bien. Espéralo. Nos vemos. Gracias. Hasta luego. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Entre Semana. Si quieres ser parte de este proyecto y apoyar financieramente para generar más recursos para tu crecimiento espiritual, en la descripción del episodio está el link para poder realizarlo. Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestra página web icv.mx/entresemana y puedes enviarnos tus preguntas a entresemana@icv.mx y en X, entresemanacv. Ayúdanos a difundir este contenido dejándonos tu valoración en tu aplicación de podcast favorita.